Ya, buenas noches con todos. Ya. Una nueva orientación jurídica que vamos a hablar hoy de la Constitución. Ya, mi nombre ya saben muy bien que es Gabriel Dalai Gómez León y vamos a comenzar con la orientación jurídica. Bueno, en la introducción vemos que la Constitución es el instrumento jurídico fundamental de los estados modernos, cuyos preceptos constituyen un marco conceptual de la organización jurídica y política. ¿Ya? La Constitución es la máxima ley y superior de todo Estado soberano. Es también la norma fundamental que sustenta toda actividad legal y de la competencia del Estado. Constituye un sistema de normas de características intangibles y básicas. Es también llamada la ley suprema. Es importante porque sus principios y normas defienden la forma de gobierno de un país y también la organización de sus poderes. Más adelante vamos a ver un poco más ahondando estos puntos como las organizaciones de poderes y todo eso, ¿ya? En los antecedentes, su origen lo encontramos en la Grecia clásica, que tuvo una convicción que la comunidad política se gobierna por la ley. Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución, donde existían tres formas de gobierno. Acuérdense muy bien estas tres formas de gobierno que son la monarquía, que gobierna, el gobierno es de un solo hombre, la aristocracia que gobierna los mejores, o sea, las mejores personas de cada ámbito. Y democracia moderna que gobierno de muchos. También la mejor forma de gobierno de la Constitución sería aquella que combina los elementos primeras, de las tres primeras maneras de cada clase de ciudadano tuviera garantizados sus derechos y acepta sus responsabilidades a favor del bien común. Bueno, la definición de nuestra Constitución es la Carta Magna de la República del Perú. Esta es la ley fundamental de la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos, que se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley. Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. ¿Ya? En las constituciones que tenemos políticas del Perú, encontramos doce constituciones. La primera constitución fue la de 1823. El gobierno que se promulgó fue de José Bernardo Torre Tagle, y ¿cómo se llama? El que la promulgó fue el presidente del Congreso en esa época, era San José de San Martín. Este, esta, esta constitución no se rigió, o sea que como había todavía un conflicto bélico, para que no hubiera unas no, o sea, para que no hubieran conflictos entre lo que planeaba el gobierno y Simón Bolívar, no se puso a regir, y esa constitución no tuvo validez así, solo se promulgó y a los pocos días no se concretó. Y la constitución de 1823 es la primera constitución, y también eso fue dictada por el primer Congreso Constituyente. Era de tendencia liberal como digo, lo promulgó el presidente del Congreso, San José de San Martín. En la segunda constitución, que es la de 1826, el gobierno que lo promulgó fue de José de Santa Cruz. Esta constitución fue la más corta y también es la constitución que duró 49 días. Se le conoce como la constitución vitalicia bolivariana. También la tercera constitución es la de 1828. Fue promulgada por el gobierno de José Lamar. Tuvo
6 años y 3 meses de vigencia y se le conoce como la madre de todas las constituciones porque en esta se promulga los tres poderes, el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Esta consta de 128 artículos y marcó mucha tendencia liberal ya que designó también a la Iglesia Católica, a la religión católica este, como, como oficial y también prohibió que muchas otras religiones no sean dadas en público así. También la Constitución de 1834, que fue promulgada por José de Orbegoso, duró 5 años y 2 meses. Esto reproduce, en realidad esta Constitución es casi la misma Constitución de 1828. Solamente cambiaron casi 20 artículos a más, nada más. Ahí empezaron con el derecho a voto, fue negado a los soldados, a los sirvientes, a los sargentos y a los analfabetos sí se les dio, pero tenían que tener obligación a la renta. Esa era la única condición que se les impuso. También en esa época el presidente podía promulgar, o sea, tenía la facultad de nombrar a los fiscales. En la quinta constitución que tenemos es la de 1839, la que se promulgó en el gobierno de Agustín Gamarra. Tuvo 15 años y 8 meses de vigencia. Se le conoce también con la Constitución de Huancayo. Esta tenía 140 artículos, 192 artículos, legalizó a los peruanos también de nacimiento y de naturalización. O sea, los de naturalización eran las personas o los soldados que luchaban fielmente por el Estado o que hayan sido admitidos al servicio de la República. La Constitución de 1856 fue promulgada en el gobierno de Ramón Castilla, duró cuatro años y un mes. Esta tenía 140 artículos. El presidente era elegido por votación directa y se redujo el mandato a 4 años, ya que en la Constitución de 1839 era de 6 años. También se creó el primer Consejo de Ministros y todo eso era autónomo. También en esa época el voto de todos los peruanos solamente se le daba a los que sabían leer y escribir. En la Constitución de 1967 fue promulgada en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, duró 4 meses y 8 días. En esta Constitución consta de 131 artículos y gran parte de esta Constitución era de la Constitución de 1856, solamente que era más avanzada, más extrema y más radical en todo lo que tenía la Constitución de 1856. También establece la libertad o sea, la libertad total de la enseñanza primaria, media y superior. La fundación de universidades que no iban en contra de las ideas del gobierno. También se suprimió la vicepresidencia y en caso de vacancia, el que asumía la presidencia era el presidente del Consejo de Ministros. La elección la elección lo hacía el pueblo o también así por defecto lo hacía el Congreso. Ya en la Constitución de 1920, que fue promulgada por el gobierno de Augusto Leguía, duró 10 años y 7 meses, la Constitución de la Nueva Patria. En esta Constitución, suprimió también los tercios del Congreso y eliminó a los senadores y diputados suplentes.
se decretó incompatibilidad entre el mandato legislativo y otros cargos públicos. También se ratificó a la Corte Suprema y a los jueces de primera y segunda instancia. También se declaró al profesorado como la carrera pública de obligatoriedad y gratuidad de enseñanza en grados primarios y secundarios. Se dieron garantías sociales, aparecieron las condiciones adecuadas para el trabajo, el salario mínimo, también la función social de la propiedad, la conciliación y el arbitraje obligatorio en conflictos de capital y de trabajo. Bueno, también en la 10ª Constitución es la de 1933, que fue en el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Duró 46 años y 3 meses. En esta Constitución tenía 236 artículos. Aquí se le dio al Consejo de Ministros un propio presidente y el presidente de la República no podía cambiar o innovar el gabinete sin la aprobación del Premier del Consejo de Ministros. Los ministros podían ser diputados o senadores. Se estableció también el sufragio, por primera vez el sufragio femenino en los comicios, en las votaciones municipales en 1953 y en las generales en 1955. Se dio también la libertad de prensa en esa época. En la Constitución de 1979 fue en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Duró 12 años y 3 meses. Esta Constitución constaba de 307 artículos. En esta Constitución se presentaba un criterio fundamentalmente defensor de los derechos sociales, económicos, culturales, educativos, políticos y del trabajo. Se proclamó la soberanía y la jurisdicción marítima de hasta 200 millas. Se dio la prohibición de cualquier peruano sea privado de su nacionalidad y también se aceptó la doble nacionalidad. Se promulgó el rol de las Fuerzas Armadas en defensa nacional y su participación permanente en el desarrollo social y económico del país, la intervención de la juventud en las actividades políticas y se ratificó el voto de mayores de 18 años. Se eliminó la diferencia entre hijos legítimos y ilegítimos. También se creó la igualdad de oportunidades para la mujer en todos los campos. También se dio la libertad de prensa, se ratificó la libertad de prensa y por primera vez se permite que el presidente disuelva la Cámara de Diputados. El presidente era elegido por sufragio directo, por más de la mitad de votos, y si es que no obtenía la mayoría de votos, se hacía una segunda elección entre los dos candidatos más votados. También se consagra las jornadas de 8 horas y la estabilidad laboral. También la protección del trabajo a menores, mujeres y trabajadores nocturnos. Se proclama el derecho de los poderes a intervenir en la educación de sus hijos. No, de los padres a intervenir en la educación de sus hijos. También se proclamó la irretroactividad de la ley sobre cuestiones laborales, tributarias y no, o sea, se proclamó la irretroactividad de la ley, pero en las cuestiones laborales, tributarias y de procedimiento penal sí se podía hacer la retroactividad. También la Constitución de 1993, ya, pasamos a la última Constitución que está, es la Constitución de 1993. Esta después de que el 5 de abril Alberto Fujimori
disuelve el Congreso con ayuda de las Fuerzas Armadas, este, la promulgó ese mismo año, lo creó una asamblea constituyente para poder crear una nueva constitución. Y esta constitución cuenta con 206 artículos. También en esta constitución deja de existir la estabilidad laboral. Se señala obligatorio la educación inicial, primaria y secundaria. Aparece el referéndum. El voto es obligatorio desde mayores de 18 años y hasta 70 años, y a partir de los 70 ya es facultativo. El Congreso es de una sola Cámara y de 120 miembros. El Congreso puede iniciar investigaciones en asuntos de interés público. También las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, ¿ya? Y se eliminan en esa la materia laboral y tributaria, que en la de 79 sí existía. El presidente puede disolver el Congreso y cuando el Congreso censura a su gabinete 2 veces. Se permite la reelección inmediata. La pena de muerte solo se da en traición a la patria. Se crea la Defensoría del Pueblo y el sistema electoral se divide en 3 instituciones. Una es el Jurado Nacional de Elecciones, la otra la Oficina Nacional de la OMPE y la RENIEC. Bueno, pasamos también a la Constitución de Política del Perú. El 5 de abril de 1992, el presidente de la República, Alberto Fujimori, disuelve el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año se convoca al Congreso Constituyente Democrático para que elabore la nueva Carta Magna, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático del Perú, sometida a referéndum nacional el 31 de octubre de 1993 por el pueblo peruano, promulgada el 29 de diciembre de 1993 por el presidente Fujimori, y el Congreso Constituyente entrando en vigencia el 1 de enero de 1994, y esta es la que se encuentra vigente hoy en día. Ya, las principales innovaciones: introduce el mecanismo de referéndum o consulta popular para la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas de rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. La pena de muerte, que solo se aplicaba para delitos de traición a la patria en guerra exterior, se extiende a delitos de terrorismo, pero en la práctica no ha sido reglamentada este último. Se otorga independencia al Consejo Nacional de la Magistratura. El, en el referéndum a la educación se señala como obligatoria la educación inicial, primaria y secundaria. Ya, un rato. Ya, bueno, la Constitución consta de 206 artículos y 12 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como el preámbulo y una declaración. Primero vamos a encontrar el preámbulo, donde vemos específicamente cómo es organizado la Constitución. En el título primero hablamos de la persona y la sociedad. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. En el capítulo 2, de los derechos sociales y económicos. Capítulo 3, de los derechos políticos y de los deberes. Y el capítulo 4, de la función pública. Mayormente esto es de los derechos de la persona y la sociedad. Y en el título 2, del Estado y de la Nación. En el capítulo 1 encontramos el Estado, la Nación y el territorio. En el capítulo 2, los tratados. Acá vamos a encontrar cómo es que se divide nuestro territorio nacional. En el título 3 del régimen económico encontramos principios generales en el capítulo 1, capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales, y capítulo 3 de la propiedad, capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal, capítulo 5 de la moneda y la banca, y capítulo 6 del régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas. Aquí en el título
cuarto de la estructura del Estado. Acá encontramos el poder legislativo, de la función legislativa, de la forma y la promulgación de las leyes, poder ejecutivo, del Consejo de Ministros, de las relaciones del poder legislativo, régimen de excepción, poder judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la Seguridad y de la Defensa Nacional, del sistema electoral, de la descentralización, las regiones y los municipios, en las municipalidades. En el título 5 encontramos las garantías constitucionales. Ahí encontramos todas las garantías constitucionales que podemos usar cuando nos toman preso o vulneran muchos de nuestros derechos. En el título 6 encontramos de la reforma de la Constitución, encontramos las disposiciones finales y transitorias y la declaración. Bueno, siguiendo, quería hacerles preguntas a ver si se le entendió. ¿Alguno de ustedes puede responder, por ejemplo, cuáles son las tres formas de gobierno antiguamente? Cualquiera, a ver si se acuerdan. ¿Nadie? Ese era el de monárquico, democrático moderno y de aristocracia. Y de alguien que me pueda responder esto de cuántas constituciones tuvo el Perú en total. ¿Sí? ¿Alguien? Ricardo, Tarik, Ángel, Edna, ¿puede responder? ¿Cuántas constituciones tuvo el Perú en total? En total el Perú tuvo 12 constituciones. Ah, ya. ¿Cuál es la constitución vigente en este tiempo? Ahora la constitución vigente es la de 1993 de Alberto Fujimori. Ya. ¿Cuántos artículos tiene esta constitución? Esta constitución es la que se tiene que cambiar. Ah, sí, pero ¿cuántas constituciones, cuántos artículos tiene esta constitución? ¿Alguien? ¿No se acuerda? Esa constitución de la de 1993 tiene 206. La bueno, eh, se les agradece mucho por su participación y espero que tengan una buena semana. Gracias. Gracias.